Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 298 y 299. El gen de Dios. La explosión de luz llamó la atención de todos en el feudo, pero fui yo quien llegó primero. En el mismo instante en que sentí que mi clon moría, me lancé hacia allí con el corazón en la garganta, presa de la preocupación. Elise. Grité con todas mis fuerzas al espacio desolado que había dejado la explosión. Por suerte, la torre del archimago estaba lo bastante alejada del pueblo, a diferencia del mercader. De no ser así, los daños y el peligro para los demás habrían sido mucho mayores. Me acerqué con rapidez, sintiendo una aura abrumadora envolver todo mi ser. Era extraña, poderosa, pero sobre todo inestable e incontrolable. Al adentrarme en el cráter humeante, la vi. Elise estaba allí y solté el mayor suspiro de alivio que había dado en mi vida. Trataba de ponerse de pie con dificultad, como si sus piernas fueran incapaces de sostenerla, como si su cuerpo pesara más de lo que su fuerza podía soportar. Elise, y la llamé, sin pensar. Fue un error. Aturdida, al oír su nombre alzó la mirada hacia mí. Sus ojos, con un iris celeste brillante que no había tenido antes, me observaron y en ese mismo instante sentí una fuerza invisible estrellarse contra mí. Me lanzó varios metros hacia atrás, haciéndome volar por los aires. Un ataque inesperado. Pero el daño era mínimo comparado con la preocupación que me embargaba. Elise no parecía en sus cabales. No estaba loca y simplemente parecía estar perdiendo el control, especialmente el control de su magia. Al levantarme, pude sentirlo con claridad. Oleadas salvajes de magia se expandían desde ella, como latidos erráticos de poder. Ella era el epicentro, luchando contra su propio poder desbocado y sin éxito. Cuando sus cascos golpeaban el suelo, grietas se esparcían como relámpagos. Cada aleteo de sus alas desataba espadas de viento en todas direcciones. Y con cada grito, una onda sónica devastadora se liberaba a su alrededor. La presión era abrumadora, pero no algo que no pudiera manejar. Comencé a acercarme lentamente, resistiendo ese aura opresiva, ese torrente mágico que me empujaba como un huracán. Activé drenar magia junto con Gula, absorbiendo parte de la energía salvaje que Elise liberaba. Al no tratarse de un hechizo como tal, sino de magia pura e indómita, aunque era difícil de absorber y no era imposible. No completamente. Para soportar los ataques accidentales que recibía y la parte de la magia que no podía neutralizar, activé ira. Gracias a ello, logré avanzar paso a paso hacia Elise, cuyo poder no dejaba de aumentar. Seguí usando nuestra conexión para intentar calmarla. Sabía que eran sus emociones descontroladas las que alimentaban esa tormenta mágica. Pero cuanto más poder brotaba de ella, más parecía alterarse. Aunque oía mi voz, el miedo a lo que le estaba ocurriendo la desbordaba. Su estado mental era frágil, casi quebrado, y cualquier estímulo podía llevarla al límite. Cuando ya estaba a solo unos pocos metros de Elise, con el cuerpo cubierto de heridas, toda la aura abrumadora pareció detenerse de golpe y implosionar. El poder increíblemente puro que Elise había estado liberando comenzó a replegarse, segundo a segundo, como si una fuerza invisible lo absorbiera de vuelta en su interior. Al cabo de unos instantes, no quedaba rastro de esa magia salvaje, más allá de la devastación que había dejado a su paso. Elise se desplomó en el suelo, jadeante y aturdida. Por fin, logré llegar hasta ella y la abracé con fuerza. ¿Qué pasó?, murmuró entrecortadamente, con la respiración agitada. No lo sé, respondí, mientras usaba mis poderes para examinar su estado. Era extraño. Aquella magia tan pura y violenta había desaparecido por completo. Aunque al tantear su energía, noté que su maná era más refinado que antes, no alcanzaba ni de cerca la intensidad que había mostrado unos minutos atrás. Mi mente se llenó de preguntas, pensamientos que iban y venían sin encontrar respuestas. No tenía idea de qué había ocurrido exactamente, pero sí que había sentido algo y algo familiar, aunque difuso, que me dejó inquieto.
Justo antes de la explosión, cuando el experimento alcanzó su punto máximo y aquel huevo se rompió, sentí una extraña sensación. No sabría describirla con precisión, pero era algo que había experimentado antes y dentro de mí mismo. Fue en los momentos en que obtenía las esencias. Sí, eso fue. No siempre ocurría, pero con algunas lo sentí claramente. Las esencias de los pecados, y creo que algo similar me pasó la primera vez que conseguí cada una de ellas, aunque quizás solo fui plenamente consciente con las últimas dos. Con lujuria lo percibí con bastante claridad, aunque en su momento lo ignoré, al no entender qué era. Con gula también lo sentí, pero solo al alcanzar aquel estado en el que consumí el planeta de eso. Tal vez con ira y envidia también ocurrió, pero al ser las primeras, la sensación fue más débil y o tal vez simplemente no supe reconocerla. Siempre pensé que, al obtenerlas, me iba acostumbrando poco a poco y por eso lograba dominarlas mejor. Pero ¿y si no era así? ¿Y si su poder es acumulativo y hay algo más que las conecta? Y ahora creo que hubo otra vez, otro momento en que sentí algo parecido. Con eso. Sí, la primera vez que lo percibí me asusté, y creí que era por su vitalidad abrumadora, por su poder desbordado pero tal vez había algo más. No era una sensación completa como con las esencias y ni como lo que pasó con Elise. Era como si intentara alcanzar esa sensación, pero siempre se quedara a las puertas, como si algo le impidiera llegar del todo. ¿Será esa sensación una forma más pura de magia? ¿Un nivel más elevado que solo se alcanza en ciertos estados de poder extremo? Solo la he sentido en momentos en que mi fuerza estaba al límite y aunque en aspectos distintos. Quizá no estoy tan equivocado. Mis dudas fueron saciadas por uno de mis clones, que ya se había dirigido a la torre del archimago. No había sido destruida permanentemente. De hecho, ni bien fue desintegrada, había reaparecido en otra zona aleatoria del feudo y como si nada hubiera pasado. Allí obtuve la respuesta de la versión de inteligencia artificial del archimago. Esta versión, mucho más comunicativa y concisa que su contraparte de viejo excéntrico, era la que solía usar cuando necesitaba explicaciones directas. Aunque claro, y al ser más tecnológica que mágica, ciertos detalles relacionados con lo místico quedaban fuera de su alcance. La respuesta que me dio sobre lo que le había ocurrido a Elise fue directa. El gen de Dios sí, y un nombre que por sí solo te obliga a abrir los ojos. Aunque no deja de ser la denominación más científica y precisa que Arg-Mage pudo encontrar para algo tan abstracto. Según su explicación, y el gen de Dios es, en efecto, un general, pero no uno que pueda analizarse fácilmente de forma física o mágica. De hecho, en el momento en que se despierta, cualquier medición, ya sea Muggle o arcana, se vuelve inútil. Si alguien hubiera intentado escanear a Elise durante su pérdida de control, los resultados habrían sido ininteligibles. El nombre puede dar lugar a malentendidos. Cualquiera pensaría que quien porte ese gen se convierte automáticamente en una deidad, pero no es así. El gen de Dios no te convierte en un dios, solo indica que posees el potencial para llegar a serlo. La cantidad de seres no divinos que lo han despertado a lo largo de la historia es casi nula. En cambio, aquellos que lo intentaron y fracasaron son incontables. Su aparición, además, no depende únicamente del poder. No importa cuánto entrenes, cuánto acumules, o cuán fuerte te vuelvas, si el gen no se despierta por mera fuerza o poder. No. Su activación depende de una posibilidad ínfima, un evento excepcional, casi milagroso. Elise tuvo una suerte absurda y demasiada. Los experimentos a los que la sometimos estaban destinados a romper los grilletes de su linaje, de su especie, de su ser. En ese proceso, finalmente alcanzó los requisitos mínimos para siquiera tener una oportunidad de despertar el general, pero cumplir esos requisitos no es garantía de nada. La mayoría de los seres fracasan justo en ese punto final, incapaces de romper el huevo, esa especie de cascarón que simboliza la mortalidad, la mundanidad y la limitación. Cualquier otro habría muerto en el intento. Pero gracias a mis habilidades auxiliares, las que recibí al llegar a este mundo, fue posible no solo que Elise sobreviviera al proceso de integrar linajes puros a su ser, sino que todo estuviera perfectamente controlado para maximizar sus posibilidades. Era un evento inédito, prácticamente imposible, pero sucedió. Y eso le dio a Elise, una simple unicornio, la oportunidad de romper el cascarón y despertar el gen de Dios. Lo que logró es algo de proporciones cósmicas. Según las estimaciones de Arg-Mage, es posible que durante toda la vida útil de un planeta ningún ser llegue a lograrlo. Así de raro es. Pero volviendo al tema, como ya se explicó, esto no la convierte en una deidad.
solo rompe sus límites naturales y le permite caminar por el sendero que podría llevarla a convertirse en una. Y aún así, según Ardmage, muchos seres que han despertado el gen de Dios terminan muriendo sin siquiera acercarse a un verdadero estado divino. Y eso me llevó a hacer una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente un Dios? Intentando responder, el archimago me proporcionó una clasificación general para ubicar los distintos niveles de existencia mágicos. Le pedí que adaptara la escala para que fuera más comprensible a mis ojos. El resultado fue este. Aprendiz mago élite, gran mago, leyenda, Dios. Por último, está el nivel legendario, un nombre se usa por no encontrar uno mejor. Es, en cierto sentido, el nivel más alto que un ser puede alcanzar antes de tocar lo divino. Pero no se trata solo de poder. También implica un logro excepcional, una hazaña que te convertirá en leyenda entre tus iguales. Un ser de nivel legendario es aquel que ha superado los límites del gran mago en algún aspecto, a veces en poder mágico, sí, pero no necesariamente. No es un requisito tener más magia bruta que todos los demás. Lo esencial es haber alcanzado una iluminación en un campo específico, haber cruzado una frontera que otros solo pueden imaginar. Ejemplos claros de este nivel serían Dumbledore, Voldemort, Grindelwald, Morgana, Epo el Loco o incluso los 4 fundadores, al menos en teoría. Todos ellos combinaban un poder mágico abrumador con un desarrollo personal en un área particular. Por otro lado, alguien como Nicolas Flamel también es considerado legendario, pero no por la fuerza mágica, sino por sus logros alquímicos. La creación de la piedra filosofal le otorgó ese estatus. Alcanzó un nivel casi místico en su disciplina, aunque se estancó después de vivir tanto tiempo gracias al elixir de la inmortalidad. Snape también podría llegar a ese nivel en el campo de las pociones. Le falta una gran hazaña final, una culminación que le dé esa iluminación definitiva, pero ya está muy cerca, constantemente rozando la frontera. En realidad, existen muchos magos legendarios. Algunos son conocidos, otros no, porque el nivel legendario es tan diverso que no puede haber una clasificación sencilla. Por ejemplo, Eclipse, el supuesto creador de Azkaban, sería uno de ellos. Su existencia está rodeada de misterio, pero el solo hecho de haber levantado esa prisión oscura es suficiente prueba, si es que no hubo nadie más involucrado. Lo interesante es que dentro del nivel legendario hay enormes diferencias. Al no haber un nivel superior, todos los que lo alcanzan entran en la misma categoría, aunque uno sea mucho más fuerte que otro. Podrías tener un legendario nivel 1 y un legendario nivel 299. Dumbledore y Voldemort están en este nivel, pero no significa que sean iguales. Están cerca, sí, pero si apareciera alguien 100 veces más fuerte que Voldemort, seguiría siendo legendario, solo porque no hay nada más arriba y salvo la divinidad, claro, que como ya se explicó, es un camino aparte, reservado a unos pocos tocados por la suerte. En mi caso, y diría que no soy exactamente legendario aún. Como mago, tal vez ya me encuentro al nivel de un gran mago. En otras habilidades, estoy en un estado similar, y solo combinándolas todas juntas podría decir que alcanzo un estado legendario. Individualmente, ninguna llega por sí sola. Tal vez, potenciando al máximo algunos de los pecados, logre temporalmente ese nivel. De hecho, cuando obtuve esas esencias por primera vez, alcancé un pico legendario y aunque con lo que he sentido después, quizás haya rozado incluso algo más allá. También debo aclarar que esta clasificación se refiere únicamente a los magos y su relación con la magia. No incluye a los muggles ni a las criaturas mágicas, cuya forma de medirse puede ser completamente distinta. Ahora bien, sabemos del nivel de Dios, que más que un nivel en sí, es una clasificación especial y adicional. Se trata de un caso muy particular, ya que no sigue la progresión lineal de los niveles anteriores. La divinidad puede manifestarse en cualquier etapa. Uno puede ser aprendiz y divino, o legendario y divino al mismo tiempo. Y es que la divinidad no se trata simplemente de tener más poder. Es algo completamente distinto. Es la capacidad de estar en sintonía e incluso manipular directamente las reglas fundamentales de la existencia. Por eso, incluso si el mago legendario más poderoso se enfrentara a un dios débil, podría perder si ese dios domina la regla que contrarresta su magia. No importaría cuán fuerte sea en términos brutos y podría ser completamente ineficaz, o incluso incapaz de afectar a su oponente en lo más mínimo. El poder que Elise desataba hace un momento no era poder divino como tal, sino su desbordada por la chispa divina que despertó temporalmente magia con la activación del gen de Dios.
Aún falta mucho para que Elise se convierta en una verdadera entidad divina, con un poder propio, una manifestación real de divinidad. Además, no todos los dioses son iguales. Hay dioses débiles, que solo han logrado despertar una parte pequeña de una divinidad específica y ya no pueden avanzar más allá de eso. Ese sería su techo, su límite. Pero eso era algo para el futuro. El gen de Dios que despertó en Elise solo mejoró su potencial, dándole una oportunidad única de llegar más lejos que nadie, aunque aún no está garantizado que lo logre. Yo, por mi parte, deseo que lo consiga con todo mi ser, y haré todo lo posible por ayudarla a alcanzarlo. Antes de abandonar la torre, también descubrí algo importante. La razón por la cual eso nos deseaba con tanto fervor, tanto a Tonks como a mí. Estaba llegando a lo que podríamos llamar el cuello de botella de sus condiciones, ese punto límite que necesitaba superar para intentar despertar el gen de Dios. El problema era que, sin importar cuánto creciera, evolucionara o mejorara su poder, no podía dar ese último paso. Hasta que nos vio. Nuestra magia era distinta. Radicalmente distinto al que había perfeccionado durante tanto tiempo. Quería integrarnos, fundir nuestra magia con la suya, para evolucionarla, para romper ese limitador. Y según el archimago, si hubiera logrado esa fusión, realmente habría tenido una oportunidad de despertar el general. Pero, como ya se dijo, una oportunidad no garantiza el éxito. Mientras mi clon absorbía toda esa información, yo me mantenía a un lado de Elise, abrazándola y consolándola, mientras le explicaba lo que había descubierto. Sin embargo, ella parecía perdida, confundida, sin entender completamente lo que le decía. En ese momento, varias personas se acercaron al cráter. Eran los residentes del feudo, no NPC. Lily, Petunia, Andra, Eileen, Andrómeda y Tonks. Gemma no vino. Se quedó atrás, protegiéndose por miedo a que algo pudiera afectar a nuestra hija no nacida. Prefirió resguardarse y esperar noticias de los demás. Todas venían corriendo, preocupadas, preguntando desde la distancia qué había pasado. Calma, no pasó nada, dije levantando una mano para tranquilizarlas. ¿Qué pasó, Red? Preguntó Tonks, mirando el enorme cráter. Vimos una luz y boom. Agregó Lily, todavía preocupada. Está bien. Solo fue algo increíble. Se los puedo contar en detalle después, respondí, sin querer entrar en explicaciones largas en ese momento. Elise tenía náuseas y le molestaban los ruidos fuertes. Pueden volver a sus cosas, está bien, habla con ellas, yo iré al bosque, me interrumpió Elise con voz débil. Aún no se sentía del todo bien. El bullicio la incomodaba, y ver el desastre que había causado sumado a los recuerdos de haberme herido la hacía sentir peor. Quería ir al bosque, como siempre hacía. Allí el silencio la calmaba. Está bien, te llevo, Rojo habló. Gritaron varias al mismo tiempo. Me giré confundido al ver sus expresiones de asombro, sin entender a qué se referían. Pero luego noté que sus miradas no estaban fijas en mí, sino en Elise. Algo hizo clic en mi cabeza. ¿Elisa? Pregunté, sintiendo una punzada de sorpresa. ¿Qué? Respondió. Y entonces lo noté de verdad. Podía oír su voz en mi mente, como siempre, pero también con mis oídos. Estás hablando. Pero hablando en humano. Como yo, como todos los demás. No estás relinchando o haciendo esos sonidos de equino. ¿En serio? Preguntó, visiblemente confundida, pero esta vez notando que sus palabras salieron de sus labios. Su voz era lenta, un poco ronca, como alguien que no había hablado en mucho tiempo. Pero el timbre era inconfundible. El mismo que siempre había escuchado dentro de mi cabeza. Una voz pausada, suave y que ahora se proyectaba en el mundo real. Me di cuenta de que había estado tan acostumbrado a oír su voz mentalmente que ya no notaba los sonidos equinos que emitía cuando nos comunicábamos. Y creo que ella también había empezado a ignorarlos. Por eso había pasado desapercibido y hasta ahora. Fue una gran sorpresa descubrir que Elise podía hablar directamente, sin dificultad. Aún más impactante fue que ella misma se dio cuenta de ello en ese momento, intentando articular palabras y sonidos de forma intencional. Confesó que no sabía cómo lo hacía, que simplemente le salía de manera instintiva. Parecía dominar nuestro idioma con naturalidad, pero al hacer algunas pruebas, noté que su dominio del lenguaje provenía de nuestra conexión. Había aprendido las palabras que yo usaba sin darme cuenta, absorbiéndolas pasivamente cada vez que nos comunicábamos mentalmente.
La mayoría de las chicas presentes estaban atónitas al ver cómo hablaba con un unicornio. Esta vez, sin telepatía ni suposiciones. Siempre que presenciaban nuestras interacciones, les parecía extraño como si yo fuera un loco hablando en serio con un perro. Pero ahora lo veían con sus propios ojos. No hacía falta que yo les asegurara que Elise me entendía o que teníamos conversaciones profundas, ahora lo sabían con certeza. Tonks, en particular, parecía incómoda. Recordaba claramente cómo, cuando le conté sobre mi vínculo con Elise, me llamó loco degenerado, acusándome de practicar bestialismo. Pero ahora, al escuchar cómo hablábamos, se sintió algo estúpida. Se dio cuenta de que Elise no era solo un animal, sino una criatura con inteligencia comparable a la suya. Esta revelación le hizo cuestionarse cuántas otras criaturas consideradas bestias en realidad poseían un nivel de conciencia e inteligencia similar, y si el ministerio no debería reconsiderar su sistema de clasificación entre bestias y seres. Tenía muchas más preguntas que responder ahora, por lo que decidí dejar un clon con las chicas mientras mi yo real llevaba a Elise a la torre del archimago para realizar más pruebas. Andra me acompañó, como siempre, como mi leal asistente. Eileen, al ver que todo estaba bajo control y que su esposa ya no estaba presente, regresó tranquilamente a casa. Una vez en la torre, me dirigí directamente a la silla de linajes. Desde que logré despertar el gen de Dios, la silla había evolucionado. Subió de nivel y sus funciones se ampliaron y mejoraron, incluso permitiendo una fusión temporal con la mesa de identificación, aumentando así su precisión, con una identificación biológica cuyo nivel es la media entre los niveles de ambos artefactos. Pensé que debería usarla más a menudo para seguir potenciándola. Lo bueno de los instrumentos de la torre del archimago es que no son cosas comunes. Incluso si el gen de Dios estuviera completamente activo, aquí podrían realizarse pruebas sin problema alguno. Los resultados del análisis fueron, como mínimo, impactantes. Capítulo 300. Acuerdos. De vuelta en la zona de la explosión, todos habían salido del cráter, observándolo en silencio. Usando mi autoridad en el feudo, me dispuse a reparar el lugar. El territorio aún no se había desarrollado lo suficiente como para permitirse una herida tan visible sin estorbar. Fue sencillo. Un pequeño gasto de reparación, un poco de magia, y la tierra se niveló. El césped volvió a crecer como si nada hubiera pasado. Ahora el lugar lucía tal y como antes y como si una gran explosión jamás hubiera ocurrido. Con eso terminado, me giré para mirar a las chicas. Pero todos sentimos al mismo tiempo cómo la tensión en el aire se volvía más densa. Tonks, Andrómeda y yo intercambiamos miradas en silencio. Especialmente Tonks y yo, y Andrómeda, en cambio, solo sonreía. Lily y Petunia nos miraban confundidas. No entendían exactamente qué estaba ocurriendo entre nosotros, pero lo sentían. Era como cuando sus padres peleaban. Incómodo, pesado, inevitable. Así que, muy sabiamente, se excusaron diciendo que irían a contarle a Gemma que todo estaba bien, y nos dejaron solos. Ahora éramos solo 3. Y nadie hablaba. Como si supiéramos que quien rompiera el silencio sería quien perdiera esta guerra invisible. Qué bueno que todo esté bien, dijo finalmente Andrómeda, cortando el aire como con una cuchilla afilada. Nos inspeccionamos a los dos como si se sintiera obligada a terminar esta lucha de miradas. Red, Dimadora tiene algo que decirte. Tonks miró a su madre con una mezcla de frustración y resentimiento. Como una niña pequeña a la que obligaban a hacer la tarea. Antes de la gran explosión, habían hablado mucho y cosas buenas, cosas malas, y luego lo inevitable. El futuro. Lo que harían. Lo que se dijo. Y quizás hasta lo que acordaron. Pero había detalles con los que Tonks aún no lograba lidiar. No esperaba que su madre soltara eso justo ahora. Esperaba, al menos, tener algo más de tiempo para asimilarlo. Pero antes, continuó Andrómeda con voz firme, creo que deben aclarar ciertos asuntos, así que es momento de que se den las buenas y las malas noticias, cara a cara. Luego la miró directamente. Dimadora. Andrómeda, todas las miradas se volvieron hacia ella. Baja la cabeza. Empezó a temblar ligeramente, conteniéndose, tratando de obligarse a decir las palabras que había ensayado en su cabeza más de una vez. Te cogiste a mi madre, murmuró Tonks, llena de rabia. Aunque ella esté feliz con eso y aunque realmente lo esté, y cosa que puedo aceptar, porque quiero que sea feliz y sigue siendo mi madre. Y te la cogiste. Alzó la mirada con ojos llenos de furia, y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron. Andrómeda también me miró en ese momento.
Y no pude evitar estremecerme. Ser observado por ella, después de esas palabras, me hizo sentir una culpa que apareció de golpe y que se disipó casi al instante. Pero el miedo, ese miedo infantil como el que uno le tiene a una madre estricta, ese no desapareció tan fácil. Perdón, fue lo único que logré decir. No tenía ningún discurso preparado. Ninguna excusa brillante. Y si las tenía, no venían a mi mente ahora que más las necesitaba. «Eso es todo lo que tienes para decir», gritó Tonks. Dimadora la detuvo a su madre, colocando una mano firme en su hombro. «Sí», asintió Tonks, respirando con fuerza, tratando de recuperar el control. «Lo que hiciste estuvo muy mal. Y aunque tengas tus razones, no serán suficientes para compensarlo». Hablaba con esfuerzo, conteniéndose. Pero al final, las emociones la vencieron y las palabras salieron sin filtro. «Así que espero que tus habilidades de curación sean buenas, porque un día te voy a patear las bolas tan fuerte que van a reventar. Y aún así espero poder tener hijos en el futuro». Lo dijo soltando el aire que había contenido, como si por fin se liberara de una presión interna insoportable. «Bueno», y casi comentó Andrómeda, rogando los ojos. Claramente no era la forma en que lo habían ensayado pero dentro de lo que podía esperarse de su hija, tampoco era tan inaceptable. «Será cuando menos te lo esperes», añadió Tonks, con una mirada asesina dirigida a mí y a mis partes. Lo cual me hizo estremecer aún más. «Está bien», dije, sin muchas opciones. Eso era lo que me gritaba su mirada. «Supongo que debo practicar cómo aplicarme Spongifi en las pelotas, si eso sirve para solucionar las cosas», suspiré, completamente derrotado. «Eso no soluciona las cosas», me detuvo Tonks, con los brazos cruzados y mirándome hacia abajo. «Eso es el mínimo. Vas a tener que hacer mucho más para ni siquiera pensar en aliviar lo que hiciste, y muchísimo más para arreglarlo». «Bien, creo que intentaré empezar ahora». Rojo, saqué de mi inventario el objeto que uno de mis clones había ido a buscar al mercader. Al verlo, Tonks abrió los ojos como platos, y sin pensarlo dos veces, saltó sobre mí como una niña emocionada por su regalo de cumpleaños. «Ya no es un brazo completo», dije mientras ella lo examinaba. «Es más bien un guantelete. Más delgado, menos resistente, pero conserva muchas funciones del anterior. Se repliega y despliega desde un brazalete». Tonks estaba baboseando. Literalmente. Metió su brazo como si fuera la zapatilla de cristal y ella la princesa. El guantelete se ajustó con precisión, y pronto ya lo estaba moviendo con total soltura, con la emoción brillando en sus ojos. Luego presionó una pequeña runa y el mecanismo se contrajo, formando un elegante brazalete en su antebrazo. «Si practicas lo suficiente, ni siquiera necesitarás tocar la marca. Podrás activarlo con solo tu magia», añadí. «Está bien. Admito que comenzaste bien», dijo ella, con una sonrisita traviesa. Pero de inmediato volvió a su pose de furia. «Pero aún te falta muchísimo». Intentaba mantener su fachada de ira perpetua, pero la sonrisa que se le escapaba la delataba por completo. Era como ver a un niño intentando no reírse con un juguete nuevo entre las manos. Y justo cuando empezaba a bajar la guardia, llegó Andrómeda diciéndole que debían continuar. «Mamá, por favor, esta parte no». Tonks cambió su expresión en un instante, del orgullo vengativo al horror puro. «Dije que serían buenas y malas noticias». «Él ya recibió lo suyo», dijo Andrómeda, mirando con severidad maternal. «Pero, no puedo decirle eso». Su tono era una mezcla extraña entre vergüenza, repulsión y súplica silenciosa. «Entonces tendré que hacerlo yo». Andrómeda sonoro y me miró fijamente. «Después de lo que hiciste, vas a tener que hacerte responsable de mí también. Me generaste necesidades que antes no tenía, y ahora tendrás que satisfacerlas. Todas». Tragué saliva. «Debes tener claro que tendrás que complacerme sexualmente con frecuencia. Como tu suegra, merezco respeto, así que espero al menos la misma atención que le das a mi hija. Será una relación inusual, pero así son las cosas. Tendrás que seguir acostándote con mi hija, pero también conmigo regularmente. Quizás incluso podríamos empezar aquí y ahora». Eso es lo que Dimadora quería decirte. Yo no quería decirle nada de eso. Gritó Tonks, tapándose la cara con las manos, roja como un tomate. La conversación previa con su madre había sido una trampa. Un acuerdo forzado por una Andrómeda muy creativa y manipuladora, que le hizo prometer cosas que claramente Tonks no quería tener que cumplir. «No te hagas la desentendida ahora», Dimadora replicó Andrómeda, ahora con una sonrisita malévola.
Claramente estuviste muy de acuerdo antes. Hasta me lo suplicaste. No seas una cobarde. Yo no hice esto, trágame tierra. Tonks cayó de rodillas cubriéndose el rostro con desesperación. Está bien, ignórala, me dijo Andrómeda con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos brillaban con picardía. Solo quería decirte que me metas en el menú. No pido mucho, solo que vengas a mí con la misma regularidad con la que vas con mi hija. De hecho, y estoy bastante segura de que muy pronto me visitarás más a mí que a ella. Se acercó un poco más, susurrando lo suficientemente con una sonrisa cómplice lo suficientemente fuerte como para que su hija lo escuchase. Sé que Limadora es muy abierta, pero hay cosas que solo se aprenden con la edad. Y te aseguro que, en comparación, ella todavía está bastante atrás. Solo te pido que no la descuides si las cosas entre nosotros van demasiado bien. Me guiñó un ojo con descaro. Todavía tiene mucho que aprender, pero yo puedo consolarte mientras esperas. Es un poco lento, pero dale tiempo, mejorará. Tonks, al escuchar eso, la miró con una mezcla de odio, humillación, celos y rabia. Estaba mordiendo el cuello de su túnica con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarla. Quería gritar, quería contradecir cada palabra que salía de su madre, pero no se atrevía. No ahora. Solo podía tragarse todo, y lo peor era que parecía dolerle que yo no la defendiera, que me quedara allí, escuchando como si las palabras de su madre tuvieran sentido cuando no era así. Me voy. Cojan como conejos si así lo quieren. Gritó Tonks antes de girarse y marcharse a paso furioso. Andrómeda me sonora de medio lado, se acercó y me susurró al oído con una voz baja, sedada y peligrosamente divertida. Te ayudaré a recuperarla, pero me lo compensa en la cama. Andrómeda, luego salió corriendo tras su hija, cambiando de tono de inmediato. Limadora. Que te sientas insegura de tus habilidades no es excusa para comportarte como una niña. Da la cara como una adulta. Andrómeda, me quedé allí, procesando todo. No sabía cómo reaccionar. Todo se sentía surrealista, aunque, siendo honestos, mejor de lo que me había imaginado. Andrómeda, no era como la recordaba. Había algo extraño en ella. Seguía siendo bella, pero también había una mezcla inquietante. Parte de Tonks. Parte mía. Y no en los mejores aspectos. Iba a tener que observarla de cerca. Por ahora, no vi nada que me alarmara demasiado. Al menos no en el corto plazo. Podía tomarme esto con paciencia. Pero ya que habíamos llegado a este punto, creo que era hora de seguir adelante con mi plan para Andrómeda. Le envié un mensaje mental, claro y directo. Cuando termine, reúnase conmigo. Quiero discutir algunas cosas. Con eso dicho, deshice este clon. Aunque no puedo evitar pensar en lo tentador que sería tener a Andrómeda entre mis brazos otra vez, solo que esta vez, sin la influencia de la lujuria. En la torre del archimago, estaba revisando algunos resultados mientras me preparaba para el próximo experimento. Esta vez, sin embargo, ya no estaría con Elise. Ya no era posible. Despertar el gen de Dios en ella había alterado por completa la naturaleza de los experimentos. Ahora, intentar introducir un nuevo linaje en su cuerpo era como echar una gota de tinta en el océano. Insignificante. Hicimos una pequeña prueba y no pasó nada. Sus datos no cambiaron, ella no sintió ninguna alteración, y no quedó rastro alguno de lo que intentamos. Realizamos algunas pruebas adicionales. Notamos que los linajes equinos no producían cambios. Y los linajes no equinos, simplemente dañaban a Elise sin lograr integrarse en su estructura genética. Pude suponer que, quizás, si encontrara un linaje equino lo suficientemente fuerte, tal vez lograría algo, pero era algo que debía dejar para otro momento, como un proyecto de bajo interés. Elise ya había cumplido su objetivo: fortalecerse. Incluso había despertado el gen de Dios. Lo único que le quedaba ahora era seguir mejorando a la antigua usanza, entrenando y practicando. Especialmente ahora que sabía que podía usar magia como un mago, canalizándola principalmente a través de su cuerno. Si lograba enseñarle bien, su poder podría volverse verdaderamente temible. En cuanto al experimento que sí estoy realizando, bueno, es sobre Andra, mi segundo sujeto experimental. Y las esencias usadas, bueno, digamos que con la mejora de la silla, cierta capacidad de depuración vino incluida y con ello, tuve más libertad para extraer las pizcas de linajes particulares que me interesaban. En cuanto al experimento actual, y ese sí estaba en marcha. Y el sujeto era Andra, mi segundo experimento formal.
La mejora en la silla experimental había traído consigo una nueva capacidad de depuración, y eso me dio libertad para extraer fragmentos muy específicos de linajes particulares que me interesaban. Observé cómo las esencias de Kelpie-Seims eran lentamente filtradas en sus contenedores. Agregar esas esencias directamente sería un suicidio, pero en sus linajes había rastros de componentes valiosos, cosas que sí quería, y que Andra podría aceptar sin consecuencias catastróficas. También tenía otras 2 esencias depuradas que pensaba agregar más adelante, tras ver lo exitoso que fue el procedimiento con Elise cuando purificamos al máximo sus componentes, humano y bruja. Miré los datos que la silla me mostró sobre Andra. Estaba listo para observar cómo cambiarían tras las nuevas integraciones. Capítulo 301. Código de experimento. Andra 2, 0. Las esencias ya habían sido depuradas y purificadas, así que era momento de empezar. El procedimiento era el estándar, y como de costumbre, no era agradable. Al igual que con Elise, el cuerpo sufre cuando se le introduce algo que no le pertenece. Las repercusiones se manifiestan con crudeza. Andra ya había pasado por la silla antes, pero solo con su propia esencia. Esta era su primera vez con linajes ajenos, y ahora sabía cuán terrible podía ser. Fue aterrador presenciar cómo algunos de sus huesos parecieron estallar hacia afuera. Gritó sin descanso, una y otra vez, hasta que de pronto cayó al suelo como un muñeco de trapo, con un ojo girado hacia atrás. Por un instante, temí que su cerebro hubiera sufrido daños irreparables pero por suerte, yo estaba allí. Salté rápidamente para atenderla, pero con heridas tan delicadas y específicas como las que afectan el sistema nervioso, no quise arriesgarme a intervenir sin precisión. La llevé de inmediato al hospital del feudo. Por fortuna, mientras el paciente siga con vida, el hospital puede salvarlo. Eso sí, el precio varía según la gravedad de las lesiones. En el caso de Andra, fue necesario un pago medio para sacarla del peligro inmediato, y me ofrecieron 2 opciones. Un costo elevado para curarla al instante, o una suma mínima a cambio de dejarla internada por al menos 3 meses y que saliera casi como nueva. No quería esperar y tenía el dinero. Así que opté por la recuperación inmediata. Andra salió del hospital con la mirada vacía. Fue una experiencia traumática, sin duda, pero el trabajo debía continuar. El problema fue que, al regresar a la torre, descubrimos algo más. El hospital había deshecho casi todos los avances que habíamos logrado con la silla. Nueva información a tener en cuenta. Aún así, no nos detuvimos. Decidimos continuar, pero cambiando el enfoque. En lugar de intentar integrar nuevos linajes, trabajamos con los que Andra ya poseía, tratando de completarlos y reforzarlos. De este modo podríamos fortalecerla gradualmente y tal vez, en un futuro, su cuerpo toleraría otros linajes más exóticos. El proceso siguió siendo doloroso, pero no tan grotesco como la primera vez. Heridas que yo mismo podía tratar, sin necesidad de intervención externa. Tomó tiempo, sobre todo porque era necesario permitir períodos de descanso entre cada integración para evitar un colapso mental irreversible. Pero finalmente lo seguimos, aunque con gran esfuerzo. Realizamos las pruebas correspondientes y, al menos, pude notar que Andra estaba satisfecha con los resultados. En cuanto al linaje humano, no hubo cambios visibles, aunque es posible que su cuerpo haya mejorado ligeramente en resistencia o agilidad, aunque eso queda como una hipótesis sin confirmar. El linaje mágico fue otra historia. Andra manifestó una notable mejoría en su capacidad mágica. No fue una transformación asombrosa, pero sí lo suficientemente significativa como para marcar una diferencia. Según los niveles establecidos por la silla, esto es lo que registramos. Impresionante, considerando lo que es. Aunque el nivel indicado por esta clasificación sirve como referencia, tiene limitaciones importantes. Es un promedio general del sujeto, no un reflejo exacto de cada uno de sus atributos. En el caso de Andra, por ejemplo, en lo que respecta a la magia convencional, sigue siendo una bruja de élite. Lo que la eleva al rango de gran bruja son sus poderosas habilidades hipnóticas y otros talentos especiales. Su clasificación actual es una media entre esas áreas destacadas y las más comunes. No significa que todos sus aspectos estén al nivel de una gran bruja. Según lo que ella misma pudo percibir, su mejora mágica se enfocaba más en la expresión y manipulación de la magia que en la cantidad bruta. Ahora podía lanzar conjuros sin necesidad de una varita, y lo hacía con sorprendente naturalidad. El problema era la potencia.
Sin la varita, la magia resultante era débil, útil para tareas cotidianas, pero poco efectiva en combates o situaciones críticas. Aún así, Andra se sintió cómoda con su progreso. Y gracias a la intervención del archimago, descubrimos que la mejora era incluso mayor de lo que habíamos calculado. El verdadero cuello de botella era el método de aplicación mágica. Según explicó el archimago, la magia antigua, aquella que requería cánticos prolongados, gesticulaciones elaboradas, ingredientes específicos y rituales completos, era mucho más adecuada para alguien como Andra. Un mago común puede canalizar cierto poder esos mediante métodos, pero Andra, con su linaje de bruja pura, era capaz de amplificar ese canal varias veces. Lo que la limitaba no era su potencial, sino el uso de hechizos modernos y simplificados. Una revelación importante, sin duda, pero no era momento de detenerse. Volvimos a la parte peligrosa del experimento. Había recolectado linaje demoníaco proveniente de los diablillos, de los kelpies, y de la propia esencia de Andra. Todo estaba listo para la integración. Esta vez, aunque Andra sabía bien lo que podía pasar y se había preparado mentalmente, no pudo evitar estremecerse cuando se sentó en la silla. El proceso comenzó con una dosis mínima, como de costumbre. Vi cómo su cuerpo se retorcía, cómo apretaba los dientes con tanta fuerza que empezaron a sangrar, igual que su nariz. Pero, a diferencia de la vez anterior, ahora parecía tener la fortaleza suficiente para soportarlo. Quedó humeante, débil, pero consciente. Inicié mi tratamiento de inmediato, y pronto Andra estuvo casi al 100%. Seguimos con el experimento, manteniendo la dosis hasta que su cuerpo empezó a adaptarse. Después, fuimos aumentándola poco a poco. En 3 sesiones, tratamiento y ajustes, logramos alcanzar el límite máximo que podía obtenerse a partir de los linajes extraídos de los kelpies y los diablillos. La proporción demoníaca en estas criaturas no era alta, alrededor del 1-2% en los Sims y 7-6% en los kelpies, pero incluso cantidades tan pequeñas aportaron mejoras notables en Andra. Sus datos eran notablemente mejores que antes, e incluso surgió una nueva clasificación basada en el linaje demoníaco. Resulta que los demonios poseen su propio sistema de poder, con una magia distinta, por lo que la escala tradicional de brujas no es suficiente para evaluarlos adecuadamente. Andra se levantó algo desorientada, según dijo, sintiéndose extraña. Había cambios visibles, aunque sutiles. Su piel, antes de un blanco jade pálido, ahora adoptaba un tono más oscuro y rojizo, pero al mismo tiempo se volvió más tersa y perfecta. Su cabello lucía más brillante y fuerte, las uñas se oscurecieron y alargaron apenas, volviéndose más puntiagudas. Los colmillos, ahora más afilados, se notaban solo al sonreír de forma amplia. Lo más llamativo eran sus ojos. El iris adquirió un tono bordó, con un matiz dorado como miel, extraño y hermoso, pero con una intensidad que imponía respeto. Y su lengua era ligeramente más larga y fina que antes, no más de 1 centímetro de diferencia, pero perceptible. También mencionó un leve dolor de cabeza. Notamos lo que parecían ser minúsculos cuernos en formación, pero tan pequeños que serían imposibles de notar sin intervención quirúrgica. Físicamente, se volvió mucho más ágil y elástica. En fuerza bruta no hubo grandes cambios, pero donde realmente se destacó fue en el ámbito mágico. Su magia tradicional aumentó, sí, pero lo verdaderamente importante fue el despertar de ese otro poder, el poder demoníaco. Antes lo poseía, pero en una concentración tan baja que era inutilizable. Ahora era real. Presencié ese poder con mis propios ojos. Aunque aún escaso, fue suficiente para mantener una pequeña llama demoníaca en sus manos durante varios segundos, el tiempo necesario para estudiarla. Era peligrosa. Agresiva. Andra misma se hirió levemente al manipularla. Su linaje aún no era lo suficientemente fuerte como para usarlo sin consecuencias. Mientras la magia y el poder psíquico comparten una similitud alrededor del 60%, la magia y el poder demoníaco apenas alcanzan un 20-30% de compatibilidad. Replicarlo como lo hice con el poder sí sería casi imposible. Era una energía altamente destructiva, incompatible con hechizos comunes, pero útil para ciertos conjuros demoníacos muy específicos. Más que poderosos, eran venenosos. Efectos secundarios prolongados, maldiciones, desgaste, el daño no siempre era inmediato, pero casi siempre era inevitable. Otras habilidades también se vieron mejoradas. Su glamour era superior, aunque más controlado.
A diferencia de criaturas como las Veelas, cuyo poder se mantiene activo constantemente, Andra podía activarlo a voluntad. No provocaba una atracción irracional, sino un deseo constante. No nublaba la razón, pero volvía difícil apartar la mirada o la mente de ella y era adictivo. Lo más impresionante fue la habilidad heredada del Kelpie, la transformación física. Al principio, Andra no tenía control, pero con algo de tiempo comenzó a entender su funcionamiento. Su poder era comparable al de un metamorfómago, pero mucho más versátil. Tonks podía alterar su apariencia, sí, pero Andra la vi transformarse en una criatura 3 veces más grande que ella, y hasta 3 veces más pequeña. Incluso fue capaz de tomar una forma de vida humanoide vegetal, y de imitar objetos inanimados aunque sus primeras imitaciones eran toscas y grotescas. Esta capacidad de cambio era real, física en todo sentido. Si transformaba su cabeza en una gran boca llena de dientes afilados, podía comer con ella sin problemas. Eso sí, requeriría entrenamiento para usarlo bien y crear dicho cambio funcional. El combustible principal de esta habilidad era el poder demoníaco, aunque podía sustituirse por magia tradicional a costa de lentitud e inestabilidad, lo cual exigía mayor concentración. Este descubrimiento ha aumentado aún más mi interés por su linaje demoníaco. Si Elise logró despertar el gen de Dios, ¿podría Andra hacer algo similar? Tal vez no importaba. Solo estudiar el poder demoníaco ya era fascinante. El problema era cómo obtener más de ese linaje. Criaturas con una fracción de sangre demoníaca eran escasas. Hasta ahora, solo encontré 2 casos útiles. Necesitaba investigar más, buscar otras fuentes. Las misiones y campañas ofrecen mayores probabilidades de encontrar resultados. Antes de dejarla ir, realicé algunas pruebas adicionales. Y aunque ahora tenía otros asuntos urgentes que atender, no me sentía molesto. Todo esto, cada experimento y cada riesgo, era por un futuro mejor. Hablando de eso y ya casi era hora de partir hacia Castelobruxo. Quizás allí encontraría cosas aún más interesantes. Capítulo 302. Planes para Andrómeda. Tenía mucho por hacer y planificar. Castelobruxo, las chicas en Hogwarts con el basilisco, mi hija por nacer junto a Gemma, hablar con Elise sobre la divinidad, conseguir información sobre la existencia de los dioses y ahora, lo que debía resolver. Mis planes para Andrómeda. Tonks y su madre estaban esperando en una casa del feudo. En cuanto entré, noté cómo Tonks me lanzó una mirada asesina, que desvió rápidamente. Estaba claro que las cosas con ella serían complicadas por un tiempo. ¿Para qué nos llamaste?, preguntó Tonks, con un tono poco amable. Sé buena, timadora, dijo Andrómeda, dándole una palmada ligera, aunque eso no mejoró el ambiente. En realidad, solo necesitaba hablar con tu madre, dije mientras colgaba mi abrigo en el perchero y me sentaba en uno de los sillones, pero considerando que esto afecta a tu familia, sentí que debías estar presente también. ¿Qué nos vas a hacer ahora?, preguntó Tonks, anticipando que diría algo que la enfadaría. Tranquila, timadora, intervino Andrómeda. Enfadarse no resolverá nada. Si nos llamó con tanta seriedad, debe ser importante, de hecho, creo saber lo que quiere, pero debo decirte que no puedo. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Tonks, confundida. Que su madre y su novio estuvieran tan sincronizados la ponía nerviosa. Quiere que reclame la herencia de la familia Black, respondió Andrómeda. ¿Qué?, exclamó Tonks, completamente sorprendida. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, desconcertado. Andrómeda era intuitiva, sí, pero eso fue demasiado certero. Cuando me lleves a la cama, te lo cuento, respondió con una sonrisa pícara, guiñándome un ojo. Tonks frunció el ceño con una mezcla de disgusto y furia. ¿Quieres quedarte con la herencia de los Black?, me miró Tonks, indignada. ¿Por eso te acostaste con mi madre? No, quizás, una parte, dije con calma forzada, mientras tomaba una taza de té de la mesa. Pero ese no es el punto. Desgraciadamente, aunque me encantaría darte todo lo que quieras, y dijo Andrómeda con una voz suave, mezcla de amante enamorada y madre protectora, no puedo. Fui expulsada de la familia Black, borrada del árbol genealógico junto con todos mis descendientes. Los hijos de mis hermanas tienen mucho más derecho a heredar que yo. Hablaba con un dejo de arrepentimiento. No se lamentaba por haberse alejado de su familia, pero nuestra relación actual la hacía sentir culpable por no poder darme lo que deseaba. Lo sé, pero puede que tenga una forma, dije, captando de inmediato la atención de ambas. A Tonks, en realidad, la herencia Black no le importaba demasiado.
No era alguien materialista, y conmigo y en este lugar, nunca le faltaría nada. Aún así, por lo que sabía sobre la historia de su madre, creía que no estaría mal que aquella familia le devolviera algo. Tengo un método para que te conviertas en la cabeza de la familia, Lady Black, dije solemnemente, haciendo una pausa. O incluso podríamos darle esa oportunidad a Tonks, pero tiene un precio. ¿Qué precio?, preguntó Tonks, con curiosidad. Cambiarse el apellido, dije finalmente. Ambas abrieron los ojos con sorpresa. No era un precio alto en términos materiales. Cualquier otro habría aceptado sin dudarlo por una fortuna semejante. Pero para ellas, el apellido Tonks tenía un valor mucho mayor. ¿Cómo puedes pedirnos eso?, exclamó Tonks furiosa, incorporándose de golpe. No solo te follas con mi madre, sino que también quieres borrar todo rastro de mi padre. Gritó mientras se lanzaba sobre mí, rodeándome el cuello con su brazo robótico, que se activó por pura rabia. Por eso, se lo iba a pedir a tu madre, logré decir con dificultad, luchando por respirar. No podía exigirte que renuncies a tu apellido, sé cuánto significa para ti, añadí con sinceridad, pese al dolor. Incluso quería que nuestros hijos llevaran tu apellido, para honrar a Ted, no lo pediría si tuviera otra opción. No pronuncies su nombre con tu sucia boca. Escupió Tonks, al borde de las lágrimas, pero finalmente me soltó. Andrómeda la había abrazado por detrás, sujetándola con fuerza. Tonks, déjalo ir, no puedes seguir así, susurró su madre, acariciándole el cabello con ternura. Pero él quiere, sollozó Tonks, totalmente desbordada. Las heridas del pasado, que tanto le costó cerrar, se abrían una vez más. Todo a su alrededor estaba cambiando más rápido de lo que podía soportar. Lo sé, y aún así, estoy de acuerdo con él, dijo Andrómeda con voz serena. ¿Qué? ¿Por qué?, exclamó Tonks, mirándola con una mezcla de tristeza y desesperación. ¿Por qué quieres dejar atrás a papá con tanta facilidad?, preguntó derrotada. No es eso, mi niña, dijo Andrómeda, sin soltarla. La sostuvo unos segundos más, acariciándola hasta que notó que su respiración se volvía más estable, y luego la miró a los ojos. Esto no es olvidar a tu padre. Él siempre estará con nosotras, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Esto, es simplemente algo que se tiene que hacer. Pero no es tan importante, ni todo el dinero del mundo, protestó Tonks con la voz rota. Tonks, murmuró su madre, usando su apellido como pocas veces lo hacía, lo que captó completamente su atención. Justamente por respeto a tu padre quiero hacerlo. Porque sé lo que estoy haciendo ahora, no me siento digna de llevar su apellido. Siento que lo estoy deshonrando. Que me llamen Tonks cuando, sus ojos se desviaron hacia mí. Además, añadió con una sonrisa triste, sé que puedo dejar atrás ese apellido con tranquilidad, porque estás tú. Nadie tiene más derecho a llevarlo que tú, la mejor creación y el mayor regalo que tu padre le dejó a este mundo. Red mismo lo dijo. Tus hijos llevarán su linaje, su herencia, su apellido, y todo gracias a ti. Así, madre e hija se quedaron abrazadas un largo rato, compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. Yo no interrumpí. Dejé que el momento siguiera su curso. Las cosas se calmaron poco a poco. Tonks aún no estaba de acuerdo, pero se mantuvo en silencio, atrapada en sus pensamientos. ¿Qué hay que hacer?, preguntó Andrómeda con firmeza, dispuesta a cumplir lo que fuera necesario. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta además del apellido? No mucho, en realidad, respondí mientras dirigía una mirada delicada hacia Tonks. Mi método es un antiguo ritual que se usaba para reclamar el legado familiar cuando todos los miembros principales de la casa habían muerto. Es cierto que no queda nadie de la rama principal, pero, ¿qué pasa con mis hermanas y mi sobrino? Además de mi primo Sirius, que está en Azkaban, y posiblemente Regulus, aunque su paradero es incierto, aún tendría más derecho que yo. Andrómeda hablaba con calma, pero claramente evaluando todas las posibilidades. Lamento darte esta noticia, pero Regulus está muerto, dije con suavidad. Ella me miró por un momento antes de asentir en silencio. Sirius fue expulsado de la familia y, estando en Azkaban, no podría hacer nada a menos que escapara. En cuanto a tus hermanas y el hecho de haberse casado con miembros de otras casas les quitó el derecho al legado. Me detuve un segundo antes de añadir. Tú, en cambio, estás técnicamente soltera. Justo entonces, sentí la mirada helada de Tonks clavarse en mí, y tragué saliva con torpeza. Y tengo otro ritual para restaurar tu apellido. Una vez completado, serás elegible para el proceso.
¿Y el hijo de mi hermana? Preguntó, consciente del último cabo suelto. Sí, él sería el mayor rival por la herencia, si lograra llegar a la casa ancestral de los Black, admití con una sonrisa leve. Pero luego mi expresión se volvió más seria. Aún así, incluso si no podemos evitar que se presente, tengo otra forma de garantizar que tu posición sea superior a la suya, si estás dispuesta. ¿Qué método es ese? Intervino Tonks con preocupación. Conocía bien a su madre y sabía que no preguntaría por su disposición si no fuera algo complicado o incluso peligroso. Planeo purificar su linaje Black, expliqué. Es un proceso que he perfeccionado con práctica. No debería ser peligroso, aunque tal vez resulte algo doloroso o incómodo temporalmente. Además, planeo conseguir la bendición de un miembro de la familia. Eso será difícil, murmuró Andrómeda, pensativa. Déjamelo a mí, respondí con una sonrisa tranquilizadora. Está bien. ¿Cuándo empezamos? Preguntó con determinación. Ahora mismo. Me pondré en marcha con el ritual para establecer tu nombre verdadero. Será solo medianamente complicado, dado que fuiste expulsada. Si aún quedara algún miembro con suficiente poder dentro de la familia, tendríamos que preocuparnos de que su voluntad interfiriera durante el proceso, pero no será un problema. Y si llegara a serlo, yo te protegeré. Luego las miré a ambas. También necesito recolectar algunas muestras de sangre de ustedes dos. Tonks se estremeció visiblemente ante la idea, pero no dijo nada. Ninguna de las dos se negó. Tomé lo que necesitaba, preparando todo para continuar con el ritual, cuando de pronto, justo al girarme para irme, Andrómeda me detuvo con una mano en el brazo. Red, espera un momento, me llamó Andrómeda justo cuando estaba por salir. Me giré, al igual que Tonks, intrigado por su tono. ¿Sí? Pregunté curioso. Quiero pedirte algo. Andrómeda, claro, dime. Red, quiero mudarme aquí. ¿Al feudo? ¿Cómo lo llamas? Andrómeda, mamá. ¿Quieres mudarte acá? Tonks abrió los ojos con sorpresa y dolor. ¿Ya no te gusta nuestra casa? No es eso, mi niña, respondió Andrómeda con una sonrisa suave. En realidad, de eso quería hablar. ¿Sería posible traer nuestra casa aquí? Las que tienen en este lugar son encantadoras, pero ya me acostumbré demasiado a la mía. Si no se puede traer entera, quizás podríamos hacer una réplica, y mover todas nuestras cosas. No veo problema. Lo pensé un momento y luego asentí. Podemos crear una réplica exacta, y trasladar todo. La antigua quedará como una base del mundo exterior, por si acaso. Le sonreía a Andrómeda. Ya te lo dije antes, pero te lo repito. Bienvenida, Andrómeda. Esta es tanto tu casa como la mía. Tonks soltó un gemido de puro asco. Ya podía imaginar lo que venía. Me voy a quedar en nuestra casa. Ustedes dos quédense aquí y ya saben, follar o lo que sea. Dijo la palabra con veneno, como si le supiera a veneno. Dimadora, no puedo creer que seas tan cruel como para dejar sola a tu pobre madre, justo ahora que más me necesita. Andrómeda puso una mano en el pecho, con un suspiro dramático. ¿Acaso quieres romper mi frágil y delicado corazoncito? Eso es chantaje emocional y sabes que no quiero que sigas usándolo conmigo, replicó Tonks, cruzándose de brazos. Ya no eres ni frágil ni delicada. No, niña, no te vas a deshacer de mí tan fácilmente, dijo Andrómeda con voz firme. Hasta que te considere una mujer adulta, no te voy a dejar ir. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo me dejarás en paz? Preguntó Tonks, con el resentimiento mordiéndole la lengua. ¿Quién sabe? Quizás nunca, soltó una risita divertida. Pero supongo que podría acelerar el proceso si tuvieras tus propios hijos, aunque, claro, necesitaremos espacio para tus nuevos hermanos. ¿Qué? Tonks apenas podía procesar esas palabras, el horror comenzando a abrirse paso en su mente. Bueno, si planeamos que herede la familia Black, será necesario dejar descendencia. Dijo Andrómeda con toda naturalidad. La verdad, desde que rejuvenecí, me ha pasado por la cabeza darte un nuevo hermanito o hermanita. Tonks parpadeó lentamente, tratando de procesar eso. ¿Qué te parece, Tonks? ¿Quieres ayudarme a aumentar la familia? Solo tienes que calentar un poco a tu novio y dejármelo a mí. No. No, 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 no. No, no, no. Tonks entró en modo pánico absoluto, agarrándose la cabeza como si quisiera arrancarse el cerebro. Apenas podía soportar la extraña y perversa relación entre su madre y su novio, pero esto era una pesadilla inimaginable.
Su madre embarazada y de su novio y quien ahora sería su padrastro y padre de su hermana y que a su vez sería cuñada de su propio padre y Tonks parecía entrar en un cortocircuito emocional, soltando chillidos incoherentes mientras giraba sobre sí misma, balbuceando teorías de parentesco imposibles. Y mientras tanto, yo ya no estaba ahí. Había desaparecido antes de que el caos me alcanzara. Con suerte, no me encontrarían hasta que todo se calmara, o hasta que fuera seguro volver sin que Tonks intentara matarme. Fin del capítulo 302.